Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las historias más inquietantes de la Guerra Fría. Una historia que durante décadas se despachó como si fuera una simple teoría de la conspiración, hasta que, de repente, dejó de serlo. Empezamos con esta cita porque es que es perfecta, ¿verdad? Resume a la perfección el terreno que vamos a pisar. Un terreno donde la política oficial, la que vemos todos, se cruza con las operaciones encubiertas, con esa lucha que se libra en las sombras. A ver, que alguien se pare a pensar en esto. Un ejército fantasma, oculto a plena vista, funcionando en el corazón mismo de las democracias europeas. Y no, esto no es el guión de una peli de espías. Esto pasó de verdad. Está documentado. Vale, vayamos al momento clave, a ese instante en el que todo saltó por los aires y el secreto se reveló oficialmente al mundo. Fijaos, durante 40 años la versión oficial era «No, aquí no hay nada, son fantasías». Y de repente, ¡zas!, un día de 1990, todo cambia. El primer ministro italiano, acorralado por las investigaciones de un juez, no tuvo más remedio que confesar. Y claro, esto lo cambió todo, absolutamente todo. De un día para otro, décadas de sospechas se convirtieron en hechos confirmados por el propio jefe del gobierno. Esa confesión fue como abrir una de las cajas de Pandora más oscuras de la historia reciente de Europa. Pero para entender cómo se pudo llegar a algo así, hay que rebobinar un poco. Hay que ver cuál era el propósito oficial, digamos, de esta red secreta. El concepto clave, la palabra que lo define todo es stay behind, literalmente quedarse atrás. La idea era bastante sencilla en principio. Si el Ejército Rojo invade, bueno, pues estos grupos de resistencia ya estarían ahí, detrás de las líneas enemigas, listos para actuar. Sobre el papel, todo tenía sentido, ¿no? Una justificación puramente defensiva. Era una precaución que parecía lógica en el clima de tensión de la Guerra Fría. El problema, el gran problema, claro, es qué pasa cuando esa invasión pues nunca llega. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de guión brutal. Cuando la amenaza de fuera no aparece, la red empieza a buscar un enemigo nuevo y lo encuentra dentro. Mirad, aquí se ve el cambio de una forma clarísima. La amenaza sobre el papel era un tanque soviético cruzando la frontera, pero el objetivo real acabó siendo algo muy distinto: ciudadanos del propio país, con ideas políticas que simplemente no encajaban. O sea, la guerra ya no era contra un ejército invasor, era contra el vecino. Es que el punto crucial es este, y es tremendo. El ejército secreto no se deshace, no, se reconvierte. Pasa a ser un jugador político activo, cuya nueva misión era interferir directamente en la mismísima democracia que en teoría tenía que defender. Es una locura. Y para conseguir este nuevo objetivo, claro, necesitaban una táctica. Y la que usaron es para echarse a temblar. Estaba diseñada para manipular a todo el mundo a través del miedo. Se le llamó la estrategia de la tensión, y el nombre ya la escalofríos. La idea es diabólica, básicamente. Se trata de crear el caos, de sembrar el pánico, para luego aparecer como los únicos capaces de poner orden. El mecanismo era perverso, pero increíblemente eficaz. Pensemos, un atentado brutal, como el de la Piazza Fontana en Milán, una conmoción terrible, y al momento la maquinaria del Estado y de los medios señalando: han sido los anarquistas, los comunistas. Y claro, con la gente aterrorizada era muy fácil justificar leyes más duras y más represión contra ellos. Y ojo, que estos no son solo números en una pantalla. Detrás de cada cifra hay vidas rotas. Y lo más grave es que con el tiempo se descubrió que estos atentados, atribuidos durante años a la ultraizquierda, habían sido obra de grupos neofascistas. Pero, y aquí está la clave, en colaboración con gente de dentro, con elementos del propio aparato de seguridad del Estado. Y por si quedaba alguna duda, ahí está la confesión de uno de los terroristas. Es que es muy claro, no eran 4 locos sueltos. Pinciguerra admitió que actuaban dentro de una estructura mayor, que les daba protección, les daba armas, una red conectada con los servicios secretos y, en última instancia, con la OTAN. Vale, y ahora viene algo muy importante. Hay que entender que esto no fue una cosa italiana. Para nada. Era una estrategia que abarcaba todo el continente. Es que da igual a donde mires: Bélgica, Grecia, Turquía, incluso en países que se suponía que eran neutrales como Suiza o Suecia, se encontraron estructuras muy parecidas. O sea, Gladio era solo el nombre que se le dio en Italia, pero la telaraña era mucho, mucho más grande. Y si abrimos el foco todavía más, las fuentes que hemos consultado trazan un paralelismo que pone los pelos de punta con la Operación Cóndor en América Latina. El objetivo era el mismo: neutralizar a la izquierda. Los métodos podían variar un poco, claro, pero la lógica de fondo, la de la intervención encubierta, era idéntica.
Entonces, la pregunta es, ¿y todo esto qué? ¿Qué nos dice hoy en día? ¿Cuál es el legado de una operación así? Bueno, pues la investigación oficial en Italia fue monumental. 300 páginas de informe, 300. Y ahí se detallaba todo: las operaciones, los arsenales secretos que tenían escondidos, las conexiones internacionales. Se confirmó la escala de lo que había pasado. Y la reacción fue contundente, al menos a nivel oficial. El propio Parlamento Europeo sacó una resolución condenando la operación. Reconocieron que esta red secreta había sido una amenaza directa para las propias democracias que se suponía que debía proteger. Y esto, al final, nos lleva a la gran paradoja, a la idea más oscura de toda esta historia. La estrategia se puede resumir en una frase terrible: desestabilizar para estabilizar. Es una lógica perversa: crear el problema, el miedo, el caos, la violencia, para luego ofrecer la solución. Una solución que, mira qué casualidad, siempre consolida el poder de unos pocos y protege ciertos intereses. Todo ello a costa de la democracia real. Así que volvemos al principio, a esa cita sobre la política y los desagües. Si la política se juega en los despachos, pero también en las cloacas, la pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Dónde se juega de verdad la partida? ¿Cuál es el verdadero terreno de juego? La historia de Gladio, desde luego, nos dice que el mapa oficial que nos enseñan no es el mapa real.